Hola, hola a todos. Saludos a todos. ¿Sí me escuchan? Confírmenme por favor con un uno en el chat de la sala si el audio es de buena calidad y fluido. Listo, perfecto, iniciamos. Bueno, primero que todo, quiero dar muchas gracias a toda la comunidad de Club por haberme dado la oportunidad de estar en este espacio aquí con todos ustedes que están presentes aquí y que vienen de distintos países de todo el mundo para capacitarse y para aprender cómo son los gajes operativos y las habilidades que debemos nosotros aprender para poder emprender exitosamente en este negocio. Bueno, la presentación de hoy se trata sobre liderazgo como la clave de la duplicación. En realidad, la duplicación es un tema que todos nosotros deseamos dentro de nuestras organizaciones, pero que lamentablemente no se da tanto como nos gustaría. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen muchos socios en su árbol binario que quizás tienen mucho potencial, que quizás tienen muchas habilidades, que quizás inclusive teniendo motivos muy fuertes para hacer este negocio, simplemente por algún motivo u otro dejaron de hacerlo? Pueden poner un uno si tienen ese tipo de experiencia, así como yo la he tenido. Listo, no es nada nuevo, esto es algo que todos nosotros vivimos y lo que realmente acorta esa brecha entre un socio que, como dicen, se rajó en el negocio o que abandonó el negocio o dejó de hacerlo, esa brecha que acorta esa distancia a que lo convierta en un socio que sí hace el negocio efectivamente es el liderazgo y por eso lo pongo como la clave de la duplicación. Hay una definición de liderazgo que yo di una capacitación pasada que quiero volver a compartir con todos ustedes y es muy concreta. Realmente define el liderazgo como la serie de actitudes, habilidades y competencias que tiene una persona para influir en que otras personas hagan acciones que les resultan difíciles o poco naturales para ellos. El líder es esa persona que puede llevar a alguien más allá de sus propios límites, de sus propios miedos y de sus propias excusas. Y un ejemplo perfecto de esto es el ejército. O sea, cuando una persona va a combatir a una guerra, eso normalmente no es algo que desearía un ser humano promedio, pero lo que hace que una persona promedio vaya a poder hacerlo es que otra persona, a través de su influencia, su liderazgo, que puede ser ya bien sea positivo o negativo, puede hacer que estas personas puedan, estoy escuchando que no hay audio, listo, continuamos. Y para ello quiero traer un paralelo, ya que, digamos, este taller sobre todo se trata sobre las comparaciones entre el líder positivo y el líder negativo. Siempre para uno conocer una cosa es muy inteligente conocer su opuesto y las comparaciones y los contrastes son una muy buena forma para tomar conciencia sobre cómo mejorar nuestro propio liderazgo. Entonces, bueno, yo quiero tocar aquí el primer punto y es que en el liderazgo hay dos tipos de formas de ver las cosas. Tú puedes fijarte en solo los resultados y tú puedes ser como ese jefe demandante que solo está pidiendo cosas y que solo le está diciendo a tus socios que cuántos invitados tiene y que si están haciendo esto, que si están haciendo lo otro. Y eso es una conducta que realmente no motiva a las personas a sacar la mejor parte de sí mismos. En realidad lo que hace un líder es que ayuda a una persona a sacar la mejor parte de sí mismo. Y por eso yo traigo a colación una cosa que aprendí. De hecho, quiero aquí tomarme el tiempo para edificar a un gran líder que probablemente muchos de ustedes conocen. Él se llama Roberto Pérez, es argentino y muchas de las cosas que estoy compartiendo esta noche las aprendí gracias a él. Roberto dijo una cosa que me impactó mucho y es que no basta con que tú tengas buenos resultados en el negocio, no basta con que tú hagas las acciones efectivamente, sino que hay algo mucho más allá y es tu actitud. Roberto dice que un buen líder no solo debe evaluar la eficiencia de su equipo, sino también sus actitudes y sus valores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un equipo
en donde, por ejemplo, todas las personas hacen muy bien el negocio a nivel operativo, a nivel técnico, pero que en nivel de valores y actitudes son personas quejambrosas o negativas o que pasan unos por encima de los otros o que tienen, digamos, actitudes y prácticas no éticas. Esto es un gran problema y esto es algo que yo creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo con que es un gran daño para nuestro negocio. Entonces, por eso un líder positivo, por decirlo así, no solo se queda con evaluar el resultado de su equipo, sino que también evalúa toda una serie de actitudes y de valores. ¿Y por qué se toma todo este trabajo de ir la milla extra y evaluar actitudes y valores? Porque hay una cosa que se llama el clima, y esto es algo que yo quiero detenerme un buen tiempo, y es el clima de tu organización, el clima de tu negocio. Roberto dice que el clima es algo que se respira en el aire y que los valores son algo que se respiran en el aire. Entonces tú puedes ver esto, por ejemplo, cuando tú entras a una oficina y nadie saluda a nadie, nadie habla con nadie, todo el mundo está haciendo mala cara y de pronto si tú preguntas algo, necesitas algo, te contestan de mala gana, ay no, eso no es mi trabajo, ay no, yo no me tengo que ocupar, ay, búsquese esta otra persona y que de alguna u otra manera no te muestran esa cara amable. Tú cuando entras a una oficina o a un ambiente de trabajo puedes darte cuenta de esto inmediatamente. Por el otro, digamos, contrastándolo, tú puedes ir a una oficina y ver que las personas son amables unos con otros, se saludan unos con otros y tienen, digamos, una serie de actitudes y valores distintas que permiten un clima de trabajo distinto. Roberto dice algo muy importante y es que un líder verdadero se preocupa y se ocupa por el líder, por el clima que tiene toda su organización. Y es que en realidad he aprendido yo que el clima es algo de lo que se alimentan tus socios. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero poner un ejemplo de la vida cotidiana y la vida real, y es, por ejemplo, con los padres e hijos. Nosotros como hijos no solo nos alimentamos del sustento económico que nos brindan nuestros padres, nosotros también nos alimentamos de su bienestar, de qué tan plenos son ellos en su vida, de qué tan felices son. Roberto dijo un ejemplo muy impactante con el que yo me siento muy identificado, y es que hay muchos padres que dicen, bueno, pero no le faltó nada en la vida a mi hijo y tuvo todo lo que necesitaba, pero muchas veces solo se está fijando en lo que tiene que ver con el sustento económico. Roberto decía que a él le hubiera gustado vivir con menos cosas y comer, por ejemplo, lentejas todos los días y tener menos cosas a nivel material, pero haber tenido un padre alegre, un padre entusiasmado, un padre que lo contagiara con actitudes y valores sanas, y no un padre que según él pues era una persona que no fue una buena influencia y que era adicto al alcohol y al cigarrillo y que todo el tiempo se le veía con una actitud déspota, quejambrosa y dictatorial. Entonces, ¿qué pasa con esto del clima? Si tú, por ejemplo, estás haciendo un evento y estás en tu casa o hay un evento más grande, el clima que se respira en ese evento también tiene una gran influencia en que tus prospectos digan que sí o no al negocio. En últimas, el clima es lo que ellos compran, porque cuando están realizando una compra de club, en últimas, no, y esto lo puedo sustentar como psicólogo, no lo están haciendo pensando en todos los hechos y todas las figuras y todos los números, sino que hay una gran parte de nosotros como seres humanos que es irracional y emocional, que es parte del sistema límbico y es la parte del cerebro que toma decisiones y toma estas decisiones no con base a la razón y a la lógica, sino a las emociones. Entonces, si un líder cuida bien de ese clima, es algo que no solo va a optimizar los resultados de sus socios, sino que también va a ser muy atractivo para los prospectos. Entonces, con respecto a este clima, Roberto tiene un ejemplo muy bueno que yo quiero traer a colación y es el de convivir versus
tener convivencia. Convivir simplemente es como respetarnos y manejarnos en una cordialidad, pero es más una actitud de yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo y cada quien está bien en su cuarto. Pero cuando una mamá le dice cuando una hija le dice a su mamá, o una mamá le dice a su hija, no te metas en mi cuarto, no te quiero en mi espacio, ¿no les dice a ustedes que algo anda mal? En realidad es muy distinto cuando hay cordialidad y respeto que cuando hay verdadera convivencia y un compartir genuino. Esto yo lo digo con la experiencia propia y edifico y aprovecho y edifico a mi líder Andrés Escobar, que muchas veces no solo se ha tomado el tiempo de capacitarme como alguien que hace este negocio de forma efectiva, sino que genuinamente se ha interesado por mi vida y genuinamente se ha interesado por el pleno desarrollo de todas las facultades de mi ser como persona. Y esto es algo que genera reciprocidad y esto es algo que genera influencia, mucho más que la autoridad que te puede dar tener un cargo o tener un nivel de libertad o tener cierto grado de influencia que tú puedas tener en tu organización. Entonces, esto va pues también del otro lado. Si el clima es negativo, si el clima de alguna manera no motiva a las personas a trabajar y a hacer esto de una forma profesional, pues entonces nosotros estamos fallando en una parte muy esencial del liderazgo en donde muy pocos líderes pues se fijan. ¿Qué es lo que necesitan nuestras organizaciones de nosotros? Nuestras organizaciones necesitan dos cosas principalmente. La primera es que seamos felices y la segunda es que seamos íntegros. Puede que suene un poco loco esto de ser felices y todo esto, pero en realidad cuando hablamos de la educación que parte del ser, hacer, tener, si tú no eres un ser feliz y pleno, todo el tiempo vas a estar corriendo de aquí para allá y las cosas que tú hagas no las vas a poder hacer con todo el estado de conciencia amoroso con el que tú realmente quisieras hacer las cosas. Y tus socios, los que están apenas aprendiendo a hacer este negocio, se alimentan de tu bienestar, se alimentan de tu plenitud, se alimentan de la capacidad que tú tengas de darles atención a ellos de una forma muy similar como un padre le da atención a un hijo. Eso por primer lugar las organizaciones necesitan que seamos felices y por segundo lugar necesitan que seamos íntegros. Y por eso puse una pirámide, ya que la pirámide es la estructura arquitectónica más estable. La integridad te da estabilidad. ¿Y qué es la integridad? Aquí este triángulo lo plantea también Roberto Pérez. Él dice que la conciencia es un constante flujo entre el pensar, sentir y actuar. Entonces, una persona que es íntegra es una persona que dice lo que piensa y que hace lo que siente y que es coherente entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que hace. Esto es una cosa que realmente se necesita para efectuar un buen liderazgo, porque sin integridad no podemos tener coherencia y nosotros no podemos, vuelvo y digo, pedirle a nuestros socios que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos. Por ejemplo, traer invitados a un evento o prospectar o hacer llamadas o capacitarse o leer libros, etcétera. Nosotros no podemos exigirle a nuestros socios que hagan algo que nosotros mismos no hacemos. Es muy similar al ejemplo en donde si un padre fuma, ¿qué autoridad moral tiene para pedirle a su hijo que no fume también? ¿Correcto? Entonces un líder, más allá de hacer las cosas con lo que dice, es el vivo ejemplo de lo que él quiere ver dentro de su organización. Y bueno, ¿cuál es el opuesto de la integridad? Y esto es algo que realmente me impactó cuando vi el video. Nunca me hubiera imaginado esto, pero Roberto dice que el opuesto de la integridad, y aquí está cargando, ahí se van a llevar ustedes la sorpresa. Suspenso en el ambiente. Listo. El opuesto de la integridad viene siendo uno de los enemigos más grandes que tienen nuestras organizaciones
y es la mediocridad. Yo jamás me hubiera imaginado que la definición según este señor Roberto Pérez es que el opuesto de la integridad es la mediocridad. Pero las razones por las cuales él dice esto son muy contundentes. Él dice que mediocridad es pensar a medias, y es sentir a medias, y es actuar a medias. Y es cuando tú piensas una cosa, pero actúas de una forma distinta y tú puedes sentir otra cosa y no eres coherente realmente entre lo que tú piensas, sientes y tú haces. Y la mediocridad es algo que, así como el liderazgo se duplica, la mediocridad también se duplica en tu organización y es como una cascada de falta de propósito que invade a muchos de nuestros socios. Entonces nosotros como líderes debemos invitando, no forzando, no obligando, no imponiendo, pero inspirando, ser un ejemplo tan vivo de plenitud y de felicidad que estos socios que están viviendo en la mediocridad se sientan inspirados a actuar, más allá de que nosotros se los estamos pidiendo y se los estamos reiterando y se los estamos martillando todo el día. El liderazgo es más de influencia sí, de estar detrás de alguien. Y entonces, ¿cómo educamos a nuestras organizaciones para que puedan duplicar conductas y hábitos y actitudes y valores sanas? Roberto Pérez dice que toda educación efectiva debe tener estos tres componentes: la instrucción, la capacitación y la motivación. Y todas estas aristas, si se quiere, están enmarcadas dentro de un clima de bienestar y una cultura de valores en donde hay una comunidad que comparte y que realmente, más allá de ser socios que están trabajando por dinero, hay cierto sentido de pertenencia similar al de una familia. Vamos a las definiciones. ¿Qué es instrucción? Instrucción se trata de todos esos conocimientos teóricos que todos tus socios deben tener. Por ejemplo, todos los contenidos que se dan en la primera hora son relevantes a la instrucción. Instrucción tiene que ver con conocer tu negocio, con conocer tus plataformas, con conocer el plan de compensación, con conocer todos esos tornillos y botones que tiene tu vehículo y aprender para qué sirve cada uno de ellos. Sin embargo, la instrucción es algo que es solo teórica. Tú también puedes tener instrucción en liderazgo. Tú también puedes leer mucho sobre liderazgo y mucho sobre una gestión efectiva como profesional en network marketing. Pero si solo te quedas en la teoría, realmente no estás llegando a ningún lugar. Entonces ahí viene el siguiente nivel, que es la capacitación. Pero entonces la capacitación no solo, vuelvo y digo, es ver la teoría de cómo son las cosas, sino que la capacitación, como dice, capacitarse es de ser capaz, es que alguien o tu líder o tu upline o la persona que sea te muestre cómo se hacen las cosas. No solo que te diga cómo se hace, sino que te muestre cómo se hacen las cosas. Esto es algo muy, muy diferente. Y ahora se me ocurre una frase de Confucio que decía, vi algo y se me olvidó. Me lo contaron y me acordé un poquitico más, pero lo hice y lo recordé para siempre. Entonces siempre, digamos, cuando tú pienses en capacitar a tu organización, busca alguna forma de coger esos conceptos teóricos y aterrizarlos a la práctica. Aquí te contesto un poco, Joana Salinas. La idea es siempre buscar aterrizar esos conceptos a la práctica. Así sea bien utilizando talleres de presentación o juegos de roles o inclusive salir al campo a prospectar en frío y a ver cómo tu upline o tu patrocinador hace su trabajo. Entonces, de esto se trata la capacitación. Y ahora vamos a la motivación. La motivación también es muy importante porque tú puedes tener una organización que está instruida y tú puedes tener una organización que está muy capacitada. Pero si no están motivados, ¿qué crees que va a pasar? Si las personas no tienen un verdadero propósito y no tienen realmente un deseo fuerte que los va a llevar más allá de sus buenas intenciones y realmente a tomar acción, si tú no tienes esa motivación en tu equipo,
pues las personas van a caer en la trampa de la mediocridad. Entonces, yo te pregunto, como líder, ¿estás preocupado porque tus socios estén instruidos? ¿Estás preocupado porque tus socios estén capacitados? ¿Estás preocupado porque todos estén debidamente motivados? Y la pregunta más dura es, ¿todo esto que te preocupa lo estás enmarcando dentro de un clima de bienestar, de cultura, de valores, de comunidad? ¿Estás realmente preocupado por los valores en tu organización? Y yo les voy a decir un ejemplo muy básico y muy cotidiano de esto. Y es la importancia del saludo. La importancia del saludo y de dar gracias. Para ustedes líderes, ustedes que tienen grupos de WhatsApp, ¿cuántos no les encantaría que cuando ustedes saludan cálida y cordialmente a su equipo, no les gustaría que ellos también los saludaran a ustedes? Pero esto no pasa tanto. ¿O me equivoco? Y realmente esto es porque, más allá de hacer las cosas bien en el negocio, debemos preocuparnos también por tener una cultura del saludo y del agradecimiento y de realmente proteger nuestra comunidad, porque somos una familia y exacto, así, el respeto ante todo. Entonces, digamos, te estás preocupando porque este tipo de valores sencillos permeen en tu organización. ¿Por qué te pregunto esto? Porque estos valores, esta instrucción, esta motivación, esta educación es lo que mantiene, es el pegamento que mantiene unida y trabajando a toda tu organización. Y entonces, bueno, vamos a la parte más dura de todas, y es las comparaciones así muy crudas entre lo que, gracias a Roberto Pérez, he aprendido yo, que son las diferencias entre un líder positivo y un líder negativo. En primer lugar, el líder positivo educa. ¿Y qué es educar? Es el triángulo que nosotros vimos en la diapositiva pasada, antepasada. Entonces, el líder positivo se preocupa por educar, se preocupa por edificar y se preocupa por escuchar. Y todo lo hace enmarcado dentro de un ideal de vida. Y ya les voy a explicar las otras definiciones que son la visión cualitativa y un compromiso. Entonces, vamos parte por parte. Educar es esta diapositiva del otro triángulo que es instrucción, capacitación y motivación. Edificar, ¿qué es? Edificar también es parte de lo que son la cultura y los valores. Edificar básicamente es hablar bien de alguien. Y no solo se hace, como decimos nosotros aquí en Colombia, por lambón, porque como lamezuelas, sino que realmente edificar es aumentar la autoestima de alguien, es enaltecer a alguien, es empoderar a alguien, es construir también, es ayudar. Entonces, estaba hablando de la edificación. La edificación es algo que realmente todos necesitamos porque, por ejemplo, si estamos desedificando un líder que está apoyando a todo el equipo y que está apoyando a todas las personas, es muy poco probable que se genere un clima entre los socios que motive a esos mismos socios a apoyar al líder, que es el que más está apoyando a su organización. Entonces, la edificación es realmente algo muy, muy importante dentro de nuestra industria y es algo que deberíamos practicar no solo en el negocio, sino en la vida. ¿Cuántas personas no han visto padres que llevan muchos años casados y ni siquiera se pueden dar un beso por la mañana o decirte te amo, te aprecio, gracias por estar a mi lado? Estas son cosas que realmente, a pesar de que no tengan un costo monetario o a pesar de que sean pequeñas en apariencia, hacen un mundo de diferencia. Y bueno, esto cierra lo que es edificar. ¿Y qué es escuchar? Suena un poco obvio, pero quiero traer este tema a colación que Roberto, Andrés Felipe dice que no escucha. ¿Ustedes el resto tienen buen audio? Pongan un 1, por favor. Listo, perfecto. La escucha es algo muy importante. Roberto Pérez dice, así como un hijo se alimenta de un padre se alimenta de la escucha hacia sus hijos y un hijo se alimenta de la escucha de sus padres, nuestros socios se alimentan
de qué tanto nosotros los líderes los escuchamos a ellos. Líderes, yo les hago esta pregunta. ¿Qué tan escuchados se sienten sus socios? Y no solo escuchados en términos de las cosas operativas del negocio, sino qué tan escuchados se sienten en la vida, en lo que es compartir de verdad. ¿Se sienten que realmente son importantes para ustedes? Ojo, o sienten que si de pronto los llaman a ustedes, los van a estar molestando. Es muy importante que se hagan esta pregunta. ¿Sus socios sienten que pueden realmente contar con ustedes? ¿O sienten que eso sería como fastidiarlos o estorbarlos o molestarlos? Esto es algo que cuando tú tienes líderes, cuando tú tienes socios que cuentan contigo, es porque se han sentido escuchados, es porque han sentido que las dificultades que ellos están teniendo, tanto en el negocio como en la vida, tú los has escuchado. Y no se trata de volverse el psicólogo de otras personas, que es algo que no quiero que me malinterpreten, pero sí se trata de que seamos más allá de socios comerciales. Si nosotros no somos familia y solo somos socios comerciales, nuestro clima no va a ser tan atractivo para trabajar y no va a ser tan atractivo para que nuestros prospectos compren nuestra visión y nuestro liderazgo. Porque en últimas, cuando ellos compran el kit de club, ellos no compran el kit de club, me hago entender, ellos compran tu actitud, ellos compran tu convicción, ellos compran tu liderazgo, ellos compran el clima que tú generas, ellos compran el aroma que tú exudas, ¿sí? Y eso es algo que ninguna palabra puede compensar, ¿sí? Tú puedes hablar muy bonito y saberte toda la teoría, pero si el clima de tu organización no es bueno, solo con un respiro, un socio potencial te puede decir que no. Y bueno, todo esto está enmarcado en un ideal de vida. Y el ideal de vida es algo realmente importante porque si tú no tienes un norte, si tú no tienes claro cuál es tu propósito y cuál es el ideal de tu vida, realmente no vas a sentirte lo suficientemente motivado como para poder llevar todo pues a cabo de la mejor manera posible. Entonces ya ustedes entienden un poco de las cosas que tiene un líder positivo. Ah, bueno, y la última, una visión cualitativa. Y esto es algo que va a contrastar muchísimo ahorita cuando hablemos de los líderes negativos. Una visión cualitativa, o no, ¿saben qué? Mejor primero les voy a hablar de la visión cuantitativa, que es lo que nosotros más conocemos dentro del mundo tradicional, y después les voy a hablar de la visión cualitativa. Entonces entremos de una a contrastar cómo es el comportamiento y la actitud de un líder negativo. Entonces fíjense muy bien, donde el líder positivo educa, el líder negativo convence. ¿Y qué es convencer? Tratar de meterte las cosas a la fuerza, tratar de chantajearte emocionalmente o tratar de alguna u otra manera forzar tu forma de parecer para que sea distinta a lo que tú normalmente piensas o sientes. Entonces lo que hace un líder negativo es convencer. En donde un líder positivo escucha a las personas, un líder negativo complace. Nata de conectores. Ahorita voy a volver otra vez a las características del líder positivo, entonces tranquila. Entonces, volviendo al líder negativo, el líder negativo, en vez de escuchar, complace, ¿sí? Y un ejemplo muy bueno de esto es, por ejemplo, los padres que también deben ser líderes. Un padre que le hace la tarea a sus hijos, los está complaciendo, ¿sí? Y está evitándoles una incomodidad, entre comillas, que es la incomodidad de hacer esa tarea, pero a largo plazo le está haciendo un daño enorme, porque no lo está privando del placer de aprender y del placer de hacer las cosas por sí mismo. Pongamos más ejemplos en la política. Si hay pan y circo para el pueblo y todo el mundo está complacido, es mucho más fácil que ese político gane tu voto o que tenga la influencia sobre ti. Entonces, un líder negativo en realidad lo que está buscando es complacer a las personas porque el acto de complacer
va muy de la mano con la mediocridad. Y a los mediocres les gusta que todo el tiempo sean complacidos. Y tracemos, digamos, una diferencia entre una persona mediocre, lo que hace es que, y así también funcionan los líderes negativos, es que se acomoda a las situaciones. Lo que les gusta es quedar bien con el otro. Lo que les gusta es hacer lo justo, lo mínimo, para no tener problemas y que todo el mundo lo mire bien, con una sonrisa. Una persona mediocre se mueve por interés y una persona mediocre siempre está pensando en el beneficio propio, en el beneficio propio. Mientras que un líder positivo, y aquí vuelvo, está buscando, no está pensando en el beneficio propio, sino que está pensando en lo que es mejor para todos, ¿sí? Busca lo mejor para todos, que es una forma realmente muy, muy distinta de ver las cosas. Volviendo aquí con el líder negativo controla, ¿sí? Donde el líder positivo edifica, el líder negativo controla y lo hace ya sea con chantajes emocionales o con cizañas o con inclusive intimidación institucional, tipo soy tu jefe y te digo si no me gusta cómo me miras te echo del trabajo. Entonces un líder negativo no hace que las personas hagan las cosas porque quieren, sino que hacen que las personas hagan las cosas porque les toca, ¿sí? Y esto es un clima muy diferente, ¿sí? Líderes, cuando ustedes tienen una organización que hacen las cosas porque les toca, ¿ustedes creen que van a llegar lejos con esa organización? Mientras que si lo comparamos, si ustedes tienen una organización donde las personas hacen las cosas no porque les toca, sino porque quieren, ¿a dónde van a llegar sus equipos? Van a llegar muy lejos. Los líderes para controlar utilizan el premio y el castigo y tienen un pensamiento cuantitativo. Y aquí voy a entrar otra vez a comparar muy fuertemente. El pensamiento cuantitativo es ese pensamiento que se fija en resultados, en números, en cuántos trajiste, en cuántos audios has escuchado, pero no con un tono amoroso ni no con un tono bueno, positivo, sino de alguna manera como con mala energía y con reproche y con vibra negativa. Es muy distinto. Un líder, y esto es una frase que me impactó tanto que no lo puedo creer y se las quiero compartir, qué alegría poder compartirla, es que Roberto Pérez dice, una persona que tiene pensamiento cuantitativo ve hechos. Una persona que tiene pensamiento cualitativo ve acontecimientos. Quiero que reflexionen sobre la profundidad de esto. Donde un líder negativo ve, ay, tú solo viniste con un invitado, un líder negativo de eso, un líder positivo vería, wow, yo sé que te cuesta mucho traer invitados y aprecio que estás haciendo ese esfuerzo. Y no se va a fijar solo en los números, sino que se va a fijar en las actitudes y en los valores. Un líder cuantitativo no se fija en actitudes y valores, solo está pensando, Betty, un, una persona que piensa de forma cuantitativa solo está pensando en hechos, pero no está pensando en actitudes y valores. Mientras que una persona que ve el mundo de forma cualitativa no está pensando en números, sino está pensando en, vuelvo y digo, actitudes, valores y cosas que son un poco más intangibles y un poco más difíciles de definir, ¿sí? Entonces, por el otro lado, cuando ustedes tienen un pensamiento cualitativo, no se está fijando realmente en tus resultados como tal. Se está fijando, así como dices, Adriana, en tus ganas, en tu querer, en tu motivación, en el esfuerzo que tú le estás metiendo. Porque es que miren, motivar a las personas no se trata de hacer cosas raras, no se trata como de, vamos campeón y dale, y tú eres el mejor. No se trata de eso. Motivar a las personas es poner tú tus ganas y poner tú tu entusiasmo y poner tu buena energía. Eso es todo. Es muy diferente cuando tú pones tu buena energía que cuando tú eres dictatorial
y eres como, bueno, levántese, haga esto, haga esto, haga esto. Es muy diferente el clima que tú generas. Y aquí para contestarle a Joana Salinas, y quizás te contesto con algo un poco distinto, pero mira, volviendo al tema de cuantitativo y cualitativo, mira, la persona que tiene un pensamiento cuantitativo, el líder negativo, lo que hace es que sacrifica la calidad de cualitativo, porque cualidad también puede ser de calidad, sacrifica la calidad en función de la cantidad. Entonces viene siendo como la persona que le gusta meter gente, meta gente, meta gente, meta gente, pero no está pensando en la calidad de cómo están creciendo esos nuevos socios, cómo estás tú regando esas semillas que tú acabas de plantar. Es muy diferente esa actitud. Entonces, la persona que piensa cuantitativamente sacrifica la calidad en pro de la cantidad. Muy distinto, el líder positivo tiene la cantidad solo en función de la calidad. Me hago entender, no incrementa la cantidad hasta que la calidad no sea equiparable, ¿sí? Nunca va a escatimar en calidad por sustituirla por cantidad. Son pensamientos muy diferentes y en realidad pues me ha impactado mucho y me ha causado en realidad mucha inspiración ver pues, estos conceptos como los define este hombre. Entonces, un líder positivo te contagia aspiración, mientras que un líder negativo te contagia ambición. Y esa es como una ambición que es una obsesión que no es sana y que tú estás todo el tiempo pensando en los resultados, pero no en el crecimiento que tú necesitas tener como persona primero para que como consecuencia de ello te lleguen los resultados. Y entonces, ¿qué generan estas dos posturas distintas? Y vuelvo otra vez, yo me voy a mover delante y detrás todo el tiempo con estos dos triángulos. Y es el líder negativo, y píllense esto que también lo dice Roberto, que me encantó, el clima que genera las actitudes de un líder negativo ponen a las personas de su organización en un estado de cumplimiento. ¿Y saben qué significa cumplimiento? Cumplo y miento. Vuelvo y lo digo, ¿cumplimiento qué es? Cumplo y miento. Cumplo, hago lo mínimo que tengo que hacer, hago lo justo, hago solo lo que debo hacer para no ganarme problemas con los otros y no ganarme un llamado de atención. Y miento y saco excusas y hago un montón de cosas para realmente tapar mi mediocridad. Eso es lo que genera un líder negativo, genera un clima de cumplimiento. Ahora contrastándolo, un líder positivo genera un clima de compromiso y el compromiso es muy diferente que el cumplimiento. El compromiso es algo que tú haces no porque te toca, sino porque tú quieres. El compromiso es algo que tú haces porque tú ves el beneficio intrínseco de hacer esa cosa. Entonces, un ejemplo muy chévere de esto es Martin Luther King. Cuando Martin Luther King va a dar su gran discurso ante miles y miles de personas, él no estaba obligando a nadie. Él no estaba realmente, digamos que buscando fama, buscando popularidad o nada de este estilo, sino que él le hablaba a las personas de sus creencias y de sus valores y de sus actitudes y de sus sueños, de una forma tan coherente, de una forma tan íntegra y de una forma tan inspiradora que miles de personas fueron allá a ver su discurso y gracioso para que ustedes se rían, la mayoría eran blancos. Y sin embargo fueron allá y no fueron por Martin Luther King, fueron porque Martin Luther King creía en unos valores con los que ellos se identificaban. Y entonces fueron por ellos mismos, ellos no fueron por Martin Luther King, ellos fueron por ellos mismos. Y esto es una actitud de compromiso. Aquí para Sinergia Cali y Jenny, compromiso es algo que tú haces porque te nace en el fondo de tu corazón. Y es algo que nadie te está obligando a hacerlo, y es algo que tú vas a hacer porque tú reconoces el beneficio intrínseco de hacerlo. Esto se llama compromiso.
que es muy distinto al cumplimiento. Compromiso siempre es dar la milla extra, es siempre buscar cómo hacer las cosas de la mejor forma, no simplemente hacerlas por cumplir, volver cumplimiento. Entonces, estábamos volviendo a la comparación aquí de los dos líderes. Y bueno, ¿qué debe poder hacer tu organización sin tu presencia? ¿Sí? Ya tuvimos una buena forma para comparar las cosas que hace un líder bien y las cosas que hace un líder mal. Ahora, ¿cómo podemos aterrizarlo a lo operativo, a lo que es ya que te consigue los resultados en tu negocio? ¿Dónde tú debes concretar y aterrizar tu liderazgo? Y para ello te hago esta pregunta y es, ¿qué deben poder hacer tus socios sin tu presencia, sin que tú los obligues, solo porque tú los has impregnado de esos valores y de esas actitudes y de ese entusiasmo que los va a llevar, no porque tú los estás obligando? ¿Qué deben poder hacer cuando tú estás allá en la playa tomándote un cóctel y pasándola rico? Ellos deben poder hacer estas tres cosas en un estado de compromiso. Lo primero que deben poder hacer es hacer eventos sin ti. Si tu organización depende de ti para hacer eventos, es porque tú estás apenas empezando la duplicación, pero realmente no lo has logrado. Para tú poder tener verdadera duplicación, tú necesitas líderes comprometidos, no cumpliendo, sino comprometidos, no convencidos, sino educados, que vayan sin que nadie los obligue a hacer eventos de una forma efectiva. Entonces, tu liderazgo debe estar apuntado a que tu equipo se forme en cómo poder hacer eventos de una forma profesional. O cómo podemos nosotros, en un lugar donde todavía no hay sistema, donde todavía no hay gran apoyo de los líderes, cómo pueden allá en las distintas partes del mundo que están abriendo club, capacitarse para hacer eventos de una forma profesional. Esto es algo en donde debes educar a tus socios. La otra cosa es capacitaciones. Entonces, la parte de capacitaciones es muy importante. Tú como líder debes preocuparte por conectar a todos tus socios al sistema de capacitaciones. Y no solo eso, no solo que te baste con que ellos cumplan y que no sea como un estado de cumplimiento con esto de la capacitación, sino que lleguemos a un verdadero compromiso y que también tú en últimas puedas dar tus propias capacitaciones. Porque nosotros como líderes no podemos exigir de lo que nosotros no tenemos y no podemos dar algo que nosotros mismos no tenemos para dar. Entonces, es importante que tú no solo capacites a tu equipo, sino que los formes como formadores, que los formes como capacitadores y que puedas delegar en ellos funciones y responsabilidades para que la capacitación no toda tenga que depender de ti, sino que ellos cada uno a su ritmo puedan aportar con su granito de arena y puedan duplicarte y en últimas tener ese compromiso necesario y esa convicción para ellos mismos poder dar capacitaciones complementarias a las que son parte del sistema educativo. Y la otra parte es club centrados, que es la parte de planeación. Si nosotros no tenemos una planeación, estamos realmente yendo a la deriva. Y como dice un dicho muy bueno, quien no sabe para dónde va, ningún viento le es favorable. Para los que no conocen qué es Club Centrados es básicamente que tú te reúnas con tu equipo, no tienen que ser todos, sino los socios que están en un estado más alto de compromiso y que tú evalúes cómo está el binario de ellos y cuántos puntos acumulados tienen y qué niveles de libertad puedes tú correr durante esa semana o durante ese mes para que todos diseñen una estrategia conjunta que les haga ver sus metas a la mano, que les haga ver sus metas de una forma alcanzable. Quiero edificar a mi líder Daniel Realpe, que hace poco hizo un formato muy visualmente atractivo para esto, en donde mandó por correo a sus socios todo un plan y toda una estrategia, en donde uno por uno les dice a cada uno qué nivel de libertad va a tener, qué ingresos va a tener en ese mes, cuántos puntos va a empatar y exactamente qué acciones debe tomar para llegar a ese resultado. Entonces, si eres tú una persona nueva en ese equipo y recibes ese email
y lo lees y ves que tú te puedes ganar X cantidad de plata si tú haces algo, de pronto te vas a sentir un poco más motivado a tomar acción. Entonces esto es algo que también no podemos prescindir. Estas son aristas que tienen que tener todos tus equipos y que tú como líder debes preocuparte por estas tres. Entonces, ¿qué tan preocupado estás tú? No solo porque tus socios lleven a personas a eventos, sino que también puedan hacer sus propios eventos y que se puedan empoderar como líderes no dependientes. ¿Qué tanto tú estás empoderando a tu equipo para que pueda conectar a las personas al sistema de capacitaciones, pero que también puedan hacer sus propias capacitaciones que respondan a las necesidades particulares de tu ciudad y tu país? ¿Qué tanto te estás preocupando como líder de eso? ¿Qué tanto te estás preocupando por la planeación estratégica con metas concretas para mantener a tu equipo alineado y motivado? ¿Qué tanto estás haciendo esto? Y todo esto, cuando nosotros somos líderes que nos ocupamos de estas preocupaciones, podemos llegar a duplicar esto en acciones concretas. Aquí ya estoy llegando al final de la presentación, aquí para respetar el tiempo de todos ustedes. Y quiero decirles lo siguiente para que ustedes se pregunten. Hay tres tipos de personas, hay tres tipos de actitudes que tú puedes tener en el negocio. La primera, las personas que dependen de otros. La segunda, las personas que son independientes, que ya no dependen de ti, que son independientes, que no te necesitan. Y tercero, el estadio mayor, las personas que contribuyen. ¿Cómo te gustaría tener hijos? ¿Dependientes? ¿Independientes? ¿O que contribuyan? ¿Cómo te gustaría que fueran tus socios? ¿Dependientes? ¿Independientes? ¿O que contribuyan? ¿Y qué es lo que nos lleva a que todos esos socios tengan esos deseos de contribuir? Volveré y lo diré, nuestro liderazgo. ¿Qué tanto los estamos impregnando con ese clima que los va a llevar a hacer esas acciones que no son naturales para ellos hacer? Y cuando tú los contagias y los inspiras de esta forma, ¿cómo te sorprenderás de ver socios que quizás se habían desconectado, que te vuelven y te buscan y te dicen quiero retomar el negocio? O personas que quizás se habían alejado un poco, volver a acercarse a ti y volver a manifestarte su interés en contribuir. Entonces quiero que todos los líderes se hagan esta pregunta y es, ¿cuántos de mi equipo están en el estadio de ser las personas que contribuyan? ¿Cuántos? Y hagamos una evaluación muy honesta y muy sincera sobre esto. Y ya cuando tengamos ese número en nuestra mente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para que esas personas que no están contribuyendo empiecen a contribuir? Este es el final de mi presentación y quiero decirle a todas las personas que hacen este negocio que muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Espero que les haya gustado esta poca información que he compartido con ustedes. Realmente quiero volver a edificar a este señor Roberto Pérez. Es un gran líder y quiero recomendar todo lo que tú puedas encontrar de Roberto Pérez. Busca en YouTube y busca en iVoox los audios de Roberto Pérez. Te recomiendo muchísimo uno que se llama La Libertad, el primer valor, y otro que se llama Trabajar para mejorar. Y nada, me despido con un gran abrazo y nos vemos en el ruedo, socios. Vamos con toda, nuestro negocio es lo máximo y vamos a hacer nuestros sueños realidad.